y cómo se relata esto del estudio sobre el síndrome de la abuela esclava. Entonces, vamos a los antecedentes. Aquí nos dicen que Irigoyen en 1998 hace un estudio sobre lo que es el acoso moral, lo denomina así, el maltrato psicológico en la vida cotidiana. Describe aquí, en este libro, de cómo muchas abuelas eran explotadas y abusadas por sus hijos e hijas al asumir una gran cantidad de responsabilidades en la crianza de sus hijos, lo que causaba un gran estrés y sufrimiento. Esto se trata, esta es una interpretación, porque claro, aquí en Bolivia, en Latinoamérica es mucho más común. Se trata de una auténtica pandemia que sufren las mujeres en edad avanzada con excesivas responsabilidades familiares, es decir, que dejan a responsabilidad de las abuelas a los hijos porque ellos tienen que trabajar o por último porque no se hacen cargo, no tienen una intervención del Estado y se lo quitan para que ellos puedan de alguna manera no hacerse cargo porque tienen que afrontar otro tipo de responsabilidades, cargo penal, etcétera, ¿no? Seguimos con autores que, ¿no? Según Tormello, en 2016, las abuelas que cuidan de sus nietos pueden experimentar altos niveles de estrés y pueden estar en mayor riesgo de usar medicamentos hormonales. Entonces, aquí mencionan que normalmente estos problemas que tienen las abuelas, porque asumen un rol bastante activo, lo cual que hacen que descuiden los roles que competen netamente a la abuela y les produce problemas de salud, ¿no? Kropp menciona igual en su estudio de 2015 que encontró que el cuidado de los nietos puede afectar directamente a la salud y al bienestar emocional de las abuelas. Entonces, más adelante hacemos una lista de criterios emocionales y criterios físicos que realmente vienen siendo afectados, ¿no? Ahora, según Fijarro, en el 2019, menciona que es un cuadro clínico patológico muy frecuente, grave, potencialmente mortal, y que afecta a amas de casa en el ejercicio activo. Este síndrome de la abuela esclava, dice Gómez, se refiere a la sobrecarga de responsabilidades que las abuelas asumen en la crianza de sus nietos, lo que puede afectar negativamente a la salud. O sea, todos hacen la alusión de que afecta a la salud física y emocional, y que esto luego les afecta incluso dentro del desarrollo evolutivo, porque retroceder para ser nuevamente padre, y claro, ya no tienen la energía ni la fuerza para poder hacerlo, ¿no? Las características físicas, hablamos de que este problema le trae dificultad para respirar, desviamiento, hormigueo, debilidad de caimiento. Entonces, claro, porque son trabajos pesados para ellos, porque el rango que hemos estudiado nosotros va desde los 60 a 75 años, entonces ya son abuelos que no tienen esa energía, ¿no? Ahora, otro criterio que se ve en la parte física es la caída fortuita. Las piernas no pueden sostener el cuerpo, generalmente sin perder el conocimiento. El malestar general indefinido. Aquí casi nunca se sienten cómodas, relajadas, sin saber definir exactamente por qué. Porque, claro, están como exaltadas, o sea, como que no se apaga el foco para poder descansar porque tienen la responsabilidad. Entonces, el descontrol del padecimiento metabólico también es un problema, porque aquí entendemos muy bien de que aquellos problemas emocionales de alguna manera se somatizan también y se pueden percibir como alergia, como diabetes, problemas de la piel, etcétera, ¿no? Entonces, estos son como ciertos criterios. Ahora pasamos a las características emocionales. Ahí, ¿qué detectamos nosotros? Claro, lo vemos los psicólogos que trabajamos.
Hay un malestar general, ansiedad, por ejemplo, cuando se habla de los síntomas de ansiedad, están con la mente pensando en qué va a pasar mañana, qué va a suceder mañana. Entonces se están anticipando los problemas, o sea que la mente está trabajando, no se focaliza en el aquí y en el ahora. Los episodios de insomnio, también por esta aceleración, por la ansiedad, hay alteración del sueño, o sea, ya, si bien los adultos mayores trabajan, se puede decir que duermen menos, o sea, pero que no puedan dormir ya es un problema. La tristeza y el desánimo, porque en los casos que hemos encontrado nosotros eran adolescentes los que se hacían cargo. Entonces, con presencia de los padres y sin presencia de los padres, donde ellos directamente asumían un rol activo y, claro, no siempre tienen buenos nietos, misma jerarquía, límites, fronteras, comunicación, que lo vamos a ver más adelante. La depresión y la falta de motivación. La depresión es como una mirada hacia atrás, donde, claro, te hacen cuenteo de lo que pasaron antes, de cómo no apoyaron a sus hijos, por qué no se casaron, porque la mayoría de las familias, en este caso, o son solteras o son viudas, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó? ¿Cómo asumieron? Si pasara. Entonces, están centradas en historias pasadas y esto de alguna manera le afecta, ¿no? Hablamos de la serotonina en el cerebro y ahí, por ejemplo, se desmotivan bastante. El estrés igual, o sea, la subida de cortisol, la adrenalina que tienen en el cerebro, lo mismo. O sea, esto le produce por la problemática que existe dentro de la dinámica relacional dentro del sistema familiar que viven. Otras características emocionales, la vida social inexistente más allá de la familia. Aquí vamos a presentar un esquema que se llama Ecomapa. El Ecomapa permite ver la red social de apoyo de contención que tiene la abuela. Pero en este caso vemos en la mayoría de los casos que no, que realmente ellas no lo tienen, porque es como que se centran en ser madres y cortan todos los vínculos que tenían para asumir ese rol. Otra característica vendría a ser el estrés por el peso de educar y cuidar a los niños, que lo van a hacer bien como lo hicieron o que lo van a hacer mejor, pero claro, ellas no son madres, son abuelas, en este caso, pero sienten el peso de la responsabilidad de que si ellos no lo hacen bien, ¿qué va a pasar? Entonces, eso también son como criterios para pensar que son síntomas ansiosos, ¿no? La autoinculpación. Entonces, se sienten culpables de su incapacidad actual, que si yo estuviera joven, pudiese hacer esto, o podría ayudar mejor. Entonces, esos sentimientos le aparecen, ¿no? Que son sentimientos de culpa, de malestar, ¿no? Eh, También en estas crisis piensan en el suicidio, que es lo más terrible, porque ellas se sienten incapaz, como que no son útiles o que ya no sirven, entonces ellas piensan en morir y piensan en querer dejar de ser un problema incluso para los hijos, ¿no? Porque ellas se creen que no son una ayuda, sino un problema porque no pueden rendir lo que ellas esperan. Este es un perfil, más o menos, de la abuela esclava. Nosotros hemos hecho familia de origen, familia creada. Entonces, ¿cómo es esta transferencia de funciones? Eh, la abuela esclava lo que hace es negación de la situación. Entonces, niega que ella no debe cumplir ese papel, sino que lo asume tal cual como que fuera papá, o, perdón, o padre, en este caso,
y asume directamente el rol de madre en la familia creada, que es una familia ajena a la situación. Entonces, es como que tratan de desaparecer una generación en algunos casos. Es decir, si vienen abuelos, padres, nietos, aquí es como que se comprimen, los padres desaparecen, y sería abuela, nieto, y básicamente, porque no hay rol, función, ustedes van a ver los casos que les presentamos, desaparecen, hay con presencia de padres y sin presencia de los padres. Entonces, es complicada la situación que les toca vivir a las abuelas en este momento. Este es un pequeño resumen, más adelante lo vamos a ampliar mucho más, pero dentro de las características del perfil, la abuela asume un rol confuso con los padres biológicos, según las características. Abuela, con excesivo sentido del deber y la responsabilidad. Ya lo asumen, lo toman tal cual. Es decir, cuando trabajamos en terapia con ella y la confrontamos de los roles que hay dentro del sistema familiar, ella lo asume, lo normaliza. Entonces, también otra característica vendría a ser no suelen quejarse de la situación, porque realmente para ellas es lo que deben hacer y está dentro de su rol. Ellas lo piensan así, o sea, tienen ciertos pensamientos que lo han normalizado, como les decía. Pueden ser de cualquier clase social, o sea, aquí no es que las personas que tienen mayor recurso o menor recurso son aquellas que realmente hacen esto, sino se ha visto en distintos estratos sociales que pasa lo mismo. Entonces ya podremos atribuir quizás a que sean temas culturales, lo vamos a ver más adelante, por qué suceden estas cosas. Ahora, también dentro de las características pueden ser de cualquier clase social, dijimos, pero también padecen somatizaciones físicas, es decir, se sienten enfermas. Estos síntomas físicos que, por ejemplo, nombramos anteriormente, como por ejemplo el tema de la presión, gastritis, problemas de la piel, eso es real. Entonces ya dentro de las historias clínicas médicas también tienen ciertas problemáticas que son demandadas por ellos. No descansan, aunque los padres biológicos estén presentes. O sea, que imagínense, el papá trabaja, vuelve, pero la abuela no para. Entonces la abuela sigue cumpliendo el rol de madre, siendo que los padres biológicos están presentes. Entonces, claro, es que en el chip de las abuelas y de los hijos está que la abuela debe cumplir ese rol. Entonces es algo bastante problemático. Aquí dentro del diagnóstico hemos hecho un análisis de los abordajes de cómo sería mejor. Entonces, dentro de lo que se puede analizar, ¿ya? Es difícil diagnosticar. ¿Por qué? Porque debido a que las pacientes suelen negar, o sea, esto lo tienen tan normalizado, que están sometidas a estrés por razones familiares o culturales. Entonces, para ellas es normal y suele ser no un problema. Entonces, miren, aunque dice que tiene demasiadas responsabilidades, cree que pueden ser hacerlo todo. Y piensa que es un malestar y tal vez acá le mencionan como achaque. El achacar significa que desvían esa culpa o esa responsabilidad a otra, como transferida a otra situación o a otra cosa el problema, ¿no? Entonces ellas normalmente tienen eso. Entonces, los instrumentos que colocamos aquí son los que hemos tomado en cuenta. Como es del modelo sistémico, hablamos del genograma. Entonces, el modelo sistémico es importante porque los que no son de este modelo quizás lo entiendan. El modelo, ¿qué hace? Nos da un concepto de sistema, de familia, que quiero aclarárselo ahora de una vez. Entonces, para nosotros, familia son todos aquellos que viven bajo el mismo techo, comparten reglas, normas, valores,
jerarquía, y claro, todos ellos participan de estos componentes. Entonces, cuando hablemos de familia, y cuando hagamos el genograma se van a dar cuenta, y volvemos a mencionar de que son todos aquellos miembros, ya sea consanguíneos o no, pero que viven bajo el mismo techo, comparten reglas, normas, jerarquías, roles, funciones, etcétera, ¿no? Entonces, con esos criterios hablamos de que es una familia. Esta familia tiene contactos con otros sistemas, por ejemplo, instituciones académicas, de salud, de recreación, religiosas, que también de alguna manera se van a convertir en lo que es la red social de apoyo, de contención de cualquier miembro. En este caso vamos a hablar de la abuela esclava, ¿no? Entonces, pero vamos a ver cómo está eso incluso para que veamos. Ahora, en el tratamiento, no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento o en la intervención, tenemos que analizar lo siguiente, que para que exista un cambio no necesitamos solamente trabajar, en este caso con la abuela, sino más bien se debe trabajar a nivel preventivo o de intervención con todos los miembros que son parte del sistema familiar. Y claro, este instrumento justamente hace eso. Nos sirve como diagnóstico y nos sirve como estrategia de intervención. Ahora, el genograma, para los que no lo conocen, es un instrumento clínico práctico. ¿Qué sería más o menos un concepto más fácil que veamos del genograma? Es una radiografía de la familia y que nos permite ver la dinámica y la estructura del sistema familiar. Entonces nos permite ver los ciclos evolutivos, los patrones transgeneracionales, nos hace ver una percepción completa del problema. Y nos permite incluso apoyarnos a otros instrumentos que son escalas, que se usan para medir ciertas dimensiones que se quiere, pero eso nos ayuda a simplemente validar lo que tenemos. Pero el genograma es como que tiene tres pasos, ¿no? Tenemos la parte del diagnóstico estructural, la parte funcional y lo que determina en sí cómo es esto es quién es vivo. Entonces, para ver el tipo de estructura y ya la dinámica se la ve viendo, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, este es un modelo de genograma hecho en GenoPro. El genograma es un instrumento clínico, lo mencionaba, nos da una información rápida como es una radiografía, y lo importante es que hay una hipótesis de un problema dentro del contexto. Es decir, que podemos ver que aquí hay separación, que aquí hay conflicto, que aquí hay una buena relación, y entonces nos permite ver de que nosotros podemos empezar por alguna dimensión. La familia, para el análisis interpretativo, tiene como 4 pilares de una casa, ¿no? Tenemos el pilar conyugal, el pilar parental, el fraterno y el filial. Entonces, el conyugal lo componen las dos parejas, en este caso los dos cónyuges. El parental es como cada uno de los cónyuges tiene vínculo con sus hijos. Y el filial es dentro del sistema quiénes. Y el fraterno es entre hermanos y el filial es de la familia de origen de cada uno de los miembros, ¿no? En este caso de los cónyuges. Bien, seguimos, solo le estoy presentando los instrumentos. Aquí viene el segundo utilizado, que es el ecomapa. El ecomapa viene a ser un instrumento que nos permite ampliar el diagnóstico, porque decía que el sistema familiar se conecta con suprasistemas, o sea, con todos los otros sistemas de la sociedad, y hay algunos de los miembros que pueden tener una dinámica con ese tipo de suprasistemas, entonces que puede ser una interacción muy fuerte, por ejemplo. ¿Ya? Hay una interacción débil,
hay una interacción estresante, hay un flujo de recursos de energía que es recíproca, o sea que yo doy mucho tiempo a mi trabajo, pero mi trabajo me recompensa. Podríamos pensarlo así. O si yo tengo una pareja y le dedico tiempo y ella también, entonces a eso se llama reciprocidad. Entonces, cuando hay una interacción estresante, pues el que yo dé o se me fija mucho, la interacción débil es que de vez en cuando sucede, y la fuerte es que, claro, de ambas partes hay una relación bastante dinámica, ¿no? Aquí podemos ver, miren, cómo se estructura esto. Este vendría a ser el genograma. Y estos vendrían a ser las redes de apoyo, que pueden ver salud, amigos, iglesia, hermanos, trabajo, los nietos. Pero lo importante es que nosotros podamos ver según cómo es esta dinámica. Si bien en la iglesia de este sistema, prácticamente todos, porque aquí se le pone el círculo, y todo lo que está en el círculo significa que todos profesan alguna religión y que todos tienen una interacción positiva, o sea, aquí que es un flujo de energía recíproco, que el tiempo que le dan, ellos sienten que también lo reciben. En este caso, cuando hablamos de que lo estresan, mire acá en el caso de los nietos, se ve que sí, hay una relación con los nietos estresada. Entonces, en el caso de los amigos, se puede ver igual, que hay una relación bastante recíproca. Y en el tema de salud se ve estrés. Entonces, aquí se puede decir que ella tendría problemas de salud y que tiene algún tipo de enfermedad que está sobrellevando, ¿no? Entonces, el ecomapa nos permite ampliar el diagnóstico, porque ahora en la terapia de tercer orden dentro del enfoque sistémico se ve esto, o sea, se ve como un miembro, por más que la familia no funcione, esta red, si le borramos todo esto y solo habrían estos dos o solo esta, lo mismo tiene, es como que construye un vínculo relacional con esta parte del suprasistema y claro, ese es su soporte, ese es su dinámica, esa incluso es su familia, que habría que ver los niveles, ¿no? O sea, la cosa es que funcione, que tenga esa dinámica, el soporte de las interacciones, que haya un flujo de energía bastante recíproco, ¿no? Ahora veamos un tercer instrumento que también lo hemos utilizado. Este es el MOS. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto es autoadministrado y recoge información multidimensional. Estas son las dimensiones: apoyo emocional, informacional, instrumental, afectivo, interacción social positiva. Y bueno, miren, si se fijan, aquí tiene que ser mayores de 18 años y claro, son puras preguntas de tipo Pearson que tienen respuestas del 1 al 5 y de acuerdo a eso se va a validar. Entonces, incluso cada una, por ejemplo, están con E, se puede decir que la lista de apoyo emocional se suman aparte, las I se suman aparte, las A lo mismo, las IS igual. Entonces, para esto tenemos como dos tipos de respuestas, ¿no? El resultado global y el dimensional, se podría llamar por partes. Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, esto es lo mínimo, emocional son 40, o sea que son 8 preguntas, 5 por 8, 40, y es lo máximo que podrían tener, entonces, y lo mínimo, en este caso, 8, ¿no? En este caso el valor es 1. Entonces, cada uno podemos ver nosotros si es que dentro de estos valores, dónde apunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se configura? Esto ya vendría a ser como el resultado.
Menos de 57 la puntuación corresponde al índice global, que si se fijan está aquí. Claro, aquí tendrían que estar dentro de la media, ¿no? Y el máximo sería el 94. Y aquí cada uno, menor a 24, ya hablamos de problemas, menor de 9, acá menor de 12 y menor de 9. Entonces, cuando nosotros tenemos el resultado, cuando vamos a ver más adelante, prácticamente nos damos cuenta, ¿no? Qué dimensiones están más bajas o en el índice global tal vez está todo, ¿ya? Porque esto, ¿qué nos evalúa? Nos recoge justamente estas dimensiones: apoyo emocional, instrumental, el apoyo afectivo, la interacción social positiva dentro del sistema familiar. Entonces, aquí les presento el otro, este se llama FFSIL, es el diagnóstico del funcionamiento familiar según la puntuación total. Vamos a ver que es así. Cuando hablamos de un sistema funcional, está dentro del parámetro, pues rango de 70 a 57 puntos, moderadamente funcional, de 43 a 56, y funcional, de 28 a 42. Severamente disfuncional, de 14 a 27. Entonces, este es igual, es una escala que básicamente nos da los puntajes totales, y nosotros en la escala general lo podemos detectar, ¿no? Es igual que el APGAR 1, donde son 5 preguntas, el máximo es 10, y cada resultado igual se va, pero eso no lo usamos acá, ¿no? Ahora, por dimensiones, ¿qué nos evalúa este instrumento? Si hay cohesión, del 1 al 8, armonía, 2 y 3. Estas son, por si acaso, las preguntas de cada dimensión. Entonces, la pregunta 1 y la 8 corresponden a cohesión, la pregunta 2 y 13 de armonía. Como cada una vale 5, serían 10 puntos, ¿no? Entonces, vamos viendo, de acuerdo a los resultados, para ver dentro de las dimensiones, tal vez ellos están mal en rol. De seguro aquí todos están mal en roles, están de 10, digamos, pero de 10 mal, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos son los casos, por si acaso son casos con los nombres no reales. Entonces, son 9 casos que hemos analizado. Ya tenemos a la señora Berta, que es viuda, de 71 años. Clara, viuda, de 78. Delfina, soltera, de 81. Fátima, soltera, de 57. Leonor, soltera, de 61. Palomina, viuda, de 69. Raquel, soltera, de 68. María, viuda, de 83. Y Esther, soltera, de 76. Ahora, si ustedes ven los rangos de edades, o sea, claro, es bastante preocupante la edad. Imagínense, 81 años, hacerse cargo de sus nietos, incluso de su hijo, asumir un rol. Pero hay una particularidad, si se fijan aquí. O sea, yo lo he puesto para que nos demos cuenta de algo. ¿Ven que alguna de estas son casadas? No. No tenemos personas que dentro del prototipo de madre o de abuela esclava, en este caso, sea una persona que tenga a su esposo. ¿Ok? O sea, normalmente o son viudas o son madres solteras que tienen hijas madres solteras y nietas madres solteras y así, por dificultad de patrones transgeneracionales. Entonces solamente le pongo, porque cuando hablemos de Berta o de Delfina o de Raquel, ustedes sepan más o menos cómo son sus características, ¿no? Aquí nos vamos al primer caso. Este es usando el genograma, hemos hecho el genopro. Entonces, la señora Berta, que vendría a ser, en este caso, la abuela, este circuito que corre aquí vendría a ser de la parte del genograma, porque el genograma, le decía, tiene tres partes.
La primera, que cuando armamos todos estos datos, solamente hablamos que son datos generales, y estos datos generales nos sirven para ir a la parte estructural. Pero la parte estructural se completa cuando nosotros le preguntamos a ellos, ¿quiénes viven contigo? Entonces ella lo que ha dicho, mira, viene, el circuito viene así. ¿Okay? Entonces aquí, ¿quiénes viven? Y vemos Berta, aquí ingresan los nietos, en este caso solamente 2 nietos, y claro, hasta ahí ya vemos que es una familia extensa para nosotros, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Dónde están los padres de esta persona? Por ejemplo, esta es otra dinámica, solamente lo puse acá para que ustedes lo analicen. Y tiene otra dinámica aquí. Pero a nosotros nos interesa esta, la de la abuela. La abuela ahorita está asumiendo a 2 nietos, que son adultos, pero la dinámica familiar de cómo se figura esto, lo he hecho en este grafiquito de acá, en estos lados, ¿no? De tamaño, tomando en cuenta el modelo de la OMS, el Manual de Salud del Sistema Familiar, hemos tomado estos criterios. Por si acaso, cuando se habla de tamaño, hablamos de tamaño grande, son familias que tienen de 6 a más hijos, o miembros dentro del sistema, que puede ser abuela, 2 hijos biológicos y 2 nietos, más 2 esposas de sus hijos. Entonces, que componen este sistema con la pregunta si está entre 3 a 5, estamos hablando, perdón, de 4 a 5, es mediana, y pequeña vendrían a ser que no tengan hijos, ¿no? Entonces, generaciones puede ser unigeneracional, bigeneracional, trigeneracional o multigeneracional. En este caso hablamos de que hay 3 generaciones. Claro, vendría a ser en este caso la abuela, los nietos y claro, acá los papás, porque hablamos de que hay este genograma, tiene esos 3 componentes: abuelo, la línea del padre y la línea de nietos. Entonces, son trigeneracionales. En este caso hay 3 generaciones: trigeneracional, ontogénesis, una familia extensa o extendida, integrada por abuelos y nietos, en este caso sin presencia de los padres biológicos, porque si ven aquí, no ingresan ellos, ¿ya? No ingresan. Ahora, el ciclo evolutivo, aquí lo vemos por 2 niveles. En este caso, los hijos biológicos son adultos, ¿ya? Pero los nietos, en este caso, también vemos que son adultos, porque hablamos de 28 y 30 años, son adultos. Es como que acá hay vemos el ciclo evolutivo por la dimensión que toca, porque si hablamos del unigeneracional, bigeneracional, trigeneracional, la primera generación efectivamente son adultos, y la segunda, los hijos entre 28 y 30 también son adultos. La jerarquía es matriarcal, ¿ya? Y los límites, ¿cómo lo vemos? Los límites es una barrera tácita que se sobreentiende que hasta dónde es lo permitido, las reglas, las normas, las funciones, los roles que puedan ir asumiendo cada uno. Entonces, eso se habla de límites, ¿no? Y la frontera, en esto cuando hablamos de la familia de origen y la familia creada,
para saber cómo se componen, porque hogar es como que hablamos de que cada uno tiene sus propias reglas, sus propias normas, sus valores, sus funciones, sus roles, pero en ese cuadrante o en ese círculo que ellos puedan crear, efectivamente tiene que haber como una delimitación. Entonces, si no lo tienen la delimitación o no la ponen, no hace falta escribirla, pero deben saber hasta dónde es permitir. Entonces, cuando se va conformando la familia que se crea, es normal. Entonces, les mencionaba que en este caso de los límites, las fronteras que puedan haber, lo tendrían que dibujar cada sistema creado, ¿no? O sea, si hablamos de él, tiene que hacerlo con su familia y de ella con su familia. Entonces, a eso hablamos de los límites, pero los límites pueden ser claros, pueden ser difusos o pueden ser rígidos en este caso, ¿no? Cuando son más impuestos, cuando lo hacen democráticamente, en ese caso son claros, y cuando a veces se cumplen y a veces no, pueden ser difusos. Entonces, las crisis son varias, pero cuando hablamos de crisis, en este caso paranormativas o normativas, que tengan problemas con la estructura, con la parte relacional o dinámica, ahí vemos la parte estructural. Por ejemplo, si no se comunican bien, es un criterio, ¿no? Si es que hay violencia, en este caso hay dificultades en la transición del ciclo evolutivo, se habla del otro ciclo, ¿no? Sería, en este caso, crisis de desarrollo. Entonces, cuando, por ejemplo, se casan y ya prácticamente ellos tienen que salir de la familia de origen y crear la propia familia, esa es una transición, pero ahí hay problemas. Entonces, otra transición es cuando hablamos de cuando los hijos son pequeños y ya van a la escuela o cuando ya son adolescentes y cuando la familia también ahí tiene crisis. Entonces, qué sé yo, no están preparados para asumir ese papel y vuelven atrás, se separan, se divorcian. A eso hablamos de crisis en el desarrollo, ¿no? La funcionalidad, para que nosotros podamos decir de que una familia es funcional o disfuncional, hay criterios. Entonces aquí les voy a nombrar a dos. Se desarrolla y mantiene roles, porque en estos roles se puede decir son contradictorios. O sea, una familia, para que tengamos el criterio funcional o disfuncional, en este caso una familia tiene que ser dinámica. Estos ciclos evolutivos de los cuales les mencionaba, en este caso tienen que pasarse, no tendría que haber crisis en desarrollo. Pero si es que hablamos de que una familia no puede, tiene esas transiciones de volver, de no poder atravesarlas, entonces ahí hablamos de que no es dinámico. Entonces, y lo otro que se habla también es que los roles, funciones, son contradictorios. O sea, si pensamos de la simple lógica que una abuela que tiene que vivir una etapa distinta, que retroceda 30 años y asuma un rol de un niño que tiene 2 años, 3 años, que tiene que llevarlo a la escuela. Entonces, a esos roles familiares que son contradictorios, por esos dos criterios hablamos de una disfuncionalidad. No sería funcional en este caso. ¿Ok? Ahora, si vemos el caso 2, para que veamos la particularidad, o sea, no es una familia única, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos aquí la abuela. En este caso, esta persona es viuda. Y aquí vemos que, claro, ella tuvo intentos de separaciones también, que ha tenido varias crisis aquí, y que también tuvo varios hijos, ¿no? Entonces, pero ¿a quién ayuda ella, no? ¿Con quién
es que decide vivir con la situación de la vida, entonces elige una, y claro, dentro de la particularidad, igual ahí del hijo, decide hacerse cargo de sus hijos y de apoyar a los, en este caso serían nietos, y estos serían sus bisnietos. Entonces aquí hablamos de una familia súper amplia, ¿no? Porque estamos haciendo un análisis de quiénes viven en la casa y ella menciona. Por eso delimitamos de esta manera. Entonces vamos a hacer el diagnóstico y decimos que es una familia grande. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 que viven en la casa. Entonces, por eso es grande. Es multigeneracional porque tenemos una generación que es esta, 2, la 3, y son 4 generaciones. Entonces, por esa razón, hablamos de que es multigeneracional. Según la ontogénesis es las transiciones que le decía, que tiene dentro el proceso de desarrollo de la familia, y ahí es una familia extendida, integrada por abuelos, nietos, y en este caso sí, hay presencia de padre, ¿no? En este caso de la mamá biológica, y aquí también tenemos a los biológicos. Entonces, con hijos adultos, en este caso lo vemos, hijos adultos, y claro, aquí también vemos en esta primera etapa hijos adultos, vemos nietos igual, adultos, pero estos bisnietos tendrían a ser que están en una etapa de etapa escolar, porque ya a partir de los 5 inician la etapa escolar los niños, y bueno, tendríamos que incluirlo ahí. La jerarquía efectivamente es matriarcal, pero aquí quiero aclarar lo siguiente, ¿no? Claro, en la dinámica que se da, hay una diferencia aquí marcada. No es en este caso, pero quiero compararla para que lo tengan claro. Cuando ella vive en la casa de la mamá, esto del concepto de familia, donde le decía que son familias que viven bajo el mismo techo, comparten reglas, normas, jerarquías, roles, funciones, valores. Esos valores, las reglas, todo eso lo tenía la familia, en este caso de origen, que es la mamá, ¿no? En este caso la señora Clara. Ella, al no vivir con su esposo, se van a la casa de la mamá. Ellos, también porque no tenían dónde vivir, se van a la casa de la mamá. Cuando hablamos de que ellos van y se asumen esas reglas, normas, jerarquías del concepto de la familia, básicamente asumen. Ahí es cuando el rol es matriarcal. Pero pasaría completamente lo contrario si en caso la mamá es viuda, no tiene casa, pero suele pasar que una de las hijas sí lo tiene, la mamá va a vivir a la casa de las hijas, entonces esto, el concepto que han creado de familia, con todos los ingredientes, valores, reglas, normas, funciones, entonces ella viene aquí a incorporarse y a ser parte de este sistema. Entonces, como que la incluyen, porque ella tuvo una crisis de desarrollo dentro del ciclo evolutivo de la familia, y ella está incorporándose aquí. Cuando sucede eso, es diferente la figura, ¿no? Entonces, pero cuando le conté el caso anterior, de que ella es la dueña, ella maneja las cosas, las reglas, las normas, es diferente. Lo vamos a ver más adelante igual, hay otra variable.
Las crisis normalmente que se dan dentro de la dinámica, claro, mire, cuando hablamos aquí, ella siempre tiene buena relación, porque la relación buena se la ve con 3 líneas. La relación de armonía, acá, esto es fusión, armonía, una relación, se puede decir, buena aquí. Siempre los abuelos tienen una relación bastante armónica o bastante fusionada o de amistad, en este caso con los nietos. Eso lo vamos a identificar en todos los casos, ¿no? Pero no tanto así con los hijos, ¿no? Porque aquí también hay otra particularidad. Cuando ella asume el rol, en este caso activo, se puede decir que ellos tienen que asumir las reglas, las normas que normalmente tiene la abuela. Pero en la jerarquía, cuando yo le decía que se comprime, es decir, aquí vemos una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones. Cuando la mamá no cumple la función, o sea, este ciclo evolutivo, perdón, ese nivel generacional se anula. Y directamente la abuela es como que venga y tome esta posición y se haga cargo directamente. Y si la hija está presente o no, la pone acá como una hermana más, y ella tendría que verla básicamente así como hermana. Entonces esa particularidad también la hemos visto, ¿ya? Entonces, claro, y, y esta particularidad que hemos visto también sucede de que en algunos casos esta hija en su proceso de desarrollo familiar ha tenido no solamente problemas, sino separación, y al separarse ha vuelto acá a la casa de la mamá como una hija y ellos como hijos, porque se han sometido a las reglas. Eso también lo vimos. Y cuando sucede eso de que las reglas, las normas, los límites se alteran, hablamos de, incluso si hay situaciones de violencia, de problemas de comunicación, hablamos de crisis estructurales. Y claro, si es que la familia no funcionó y volvió a la familia de los padres, también hablamos de crisis de desarrollo. Entonces, hemos dicho que para que sean criterios de funcionalidad o disfuncionalidad, se habla de que la familia tiene que ser dinámica y de que tiene que mantener los roles, pero en este caso, como no lo mantienen, se comprimen, anulan el rol de los padres biológicos, nos vamos al tercer criterio, que sería que mantienen los roles contradictorios. En este caso 3, si ustedes se fijan, la señora Delfina, ¿qué sucede aquí? Ella no vive aquí. Esta es una familia monoparental. En este caso, la mamá de Paola, la señora Nena, tiene una relación muy distante con abuela. Aquí si vemos el hijo, tiene una buena relación con la abuela. La nieta tiene una fusión con la abuela. Y también ella fusión con, en este caso, con el papá. Pero hay una relación bastante distante y conflictiva con la mamá. Porque claro, aquí viene a haber como una competencia de roles, es decir, como que se anula a la madre, porque claro, aquí en este caso hubo una negligencia de la mamá, y ella asumió directamente, pero no vive con ella. Es decir, que lo que ella hace es supervisar, porque el señor Simón trabaja y la hija, claro, vive en la casa con el papá. Ella hace de mamá como si fuera mamá tipo día, pero cuando el papá ya llega, es como que le deja el rol, ¿no? Entonces, este es el único caso que hemos visto así. Es como que hay una mamá, perdón, que es ausente, que no cumple las funciones,
pero sí lo hace la abuela, pero como apoyo. Entonces, ¿cómo quedaría la parte del diagnóstico? Una familia pequeña, 2 generaciones, porque es una familia monoparental en realidad, con supervisión de la abuela. Hijo adolescente, jerarquía matriarcal, límites difusos. Las crisis son también estructurales, porque ahí vemos la línea de la anulación de la madre ausente, y de desarrollo, porque claro, esta familia ha tenido su problema de separación, es como que han vuelto a pedir la ayuda a la abuela, ¿no? Entonces, a eso se habla de la crisis del desarrollo, y la funcionalidad también se ve alterada, ¿no? Porque se habla que la familia en realidad no es dinámica y que no mantiene los roles. En este caso, hemos dicho de que hay este conflicto con la mamá, ¿no? En el caso 4, si vemos, aquí a la abuela Fátima, y vemos, ella directamente como que anula de la primera generación, la segunda generación, y aquí vemos que realmente pasa eso, que lo comprimen. Ella no es la abuela, es la madre. La hija no cumple ningún papel porque se ha desdibujado, ¿no? En este caso no hay interacción. Entonces los que marcan la diferencia son otros. Si ven acá, la mamá no tiene un rol activo. Entonces, ¿cómo quedaría este diagnóstico así? Tamaño pequeña. Aquí le he puesto las 2 generaciones porque la mamá no participa de este proceso. Y es una familia extensa con ausencia de los padres biológicos, en este caso la madre biológica, los ciclos, hijos adolescentes, jerarquía matriarcal, difusos, y la estructura también son crisis estructurales de desarrollo, y lo mismo, hay alteraciones ahí porque no se mantienen los roles. En el caso 5, si vemos la familia de la señora Leonor, aquí hablamos de la primera generación. En este caso, esta señora, Estrellita, ha tenido 2 parejas anteriores. Entonces, la madre como que tiene fusión, le da soporte a todos, ¿no? Entonces, le da soporte a la hija, le da soporte a la nieta, ella como buena madre y buena abuela. A nivel fraterno, si vemos estos niveles entre María, José y Ana, también se ve una relación bastante armónica. Y aquí igual vemos de la mamá, ¿no? Que tiene una relación fusionada con ella. Ahora, ¿qué sucede con esto, con esta dinámica? Yo lo he visto en otros casos, pero cuando hay la anulación del padre, en este caso hay una descalificación a la figura paterna, a la figura masculina, lo que quería decir. Entonces, aquí, por ejemplo, ella tiene una separación, aquí vemos un patrón transgeneracional, ella también es separada. Claro, los nietos todavía son pequeños, porque si no, tendríamos esta tendencia de que también están separados, ¿no? Entonces, vienen bajo ese molde, ese patrón transgeneracional no está en el diagnóstico, pero te lo hago notar porque hay ese patrón marcado. Ahora, el hecho de que no haya buena relación con los papás, eso lo he visto posteriormente, pero no lo he marcado acá, ¿no? Pero también es como que con la figura paterna no hay buena relación, tanto aquí. ¿Cómo se ve esto? De tamaño grande, 3 generaciones, extendida, integrada por abuelos, nietos, con presencia de uno de los padres, hijos adultos, nietos en edad escolar, jerarquía igual, matriarcal, límites difusos, crisis estructurales de desarrollo, y desarrolla y mantiene los roles contradictorios. En el caso 6, si vemos la dinámica, igual es una dinámica que comprime, si se dan cuenta, solamente vive la nieta. En esta hay algo particular porque al fallecer el esposo, señor Emilio, es como que la nieta va y acompaña a la abuela, ¿no? Porque la abuela no quiere ir a vivir con ninguno de ellos.
Entonces, pero al hacer eso, la nieta lo que hace es, claro, asumirla como hija, hacerse cargo de todo, de ella, ¿no? Cumplir con todas su, su, sus gastos, sus actividades, y básicamente como que hay esa dinámica relacional ahí, igual de fusión, con el papá hay conflicto, entonces, y con la mamá en realidad también, ¿no? Porque ella es como que viene a desautorizar y a cumplir todos los deseos y lo que la nieta quiere porque es más complaciente. Esto quedaría como una familia de tamaño pequeño, 2 generaciones, extensa con ausencia de los padres biológicos porque ellos no participan, los hijos adolescentes, matriarcal, difuso, estructural de desarrollo. Desarrollo mantiene los roles, lo mismo. En el caso 7, si vemos, ya participan más, son familias aglutinadas, si vemos por las características, es esta la que vale. Si seguimos aquí. Entonces está la abuela separada, ¿ya? Y claro, aquí viven 2, 4, 5, 6, 7. Entonces, si vemos la dinámica igual, los soportes son bastante buenos, pero es como que a la nuera le llaman acá, que sería la esposa de su hijo, eh, no hay buen calificativo. Entonces, estos patrones también se repiten, pero no en su generación. Por ejemplo, acá hay una familia nuclear, que hay una monoparental. Esta familia de origen era monoparental y da soporte a una familia nuclear. Entonces, en estas figuras, igual lo mismo, el tamaño grande, 3 generaciones, extendida, integrada por abuelos y nietos, hijos adultos y nietos, un adolescente, matriarcal, difuso, estructural y de desarrollo. Entonces, y esta característica sí se va repitiendo en todas las dinámicas. Este es el caso 8. En el 8 vemos, la abuela da soporte, en este caso, a la hija menor, y aquí, si se fijan, a una nieta, ¿no? O sea, da soporte a puras nietas. Ahora, la idea de este caso, es importante que veamos la mala relación que hay, porque, claro, ella tiene que chocar. Donde hay alianza, entonces se va a dar cuenta que siempre hay coaliciones o distancia. Es una típica, ¿no? Como que hay en un grupo 2 personas que se llevan bien, pero no la toman en cuenta una tercera, o 3 no toman en cuenta otra. Entonces, cuando hay dinámicas relacionales positivas, o sea, en algún punto tiene que haber algo negativo o realmente que todas se fusionen y vivan netamente como aglutinados sin interconectarse con el soporte, la red de apoyo del Ecomapa que le mostraba, ¿no? Esta es una familia mediana, 3 generaciones, lo mismo acá, integrada por abuelos nietos, pero dentro del concepto da soporte a una familia de hijos adultos y nietos en edad escolar. Matriarcal, difuso, estructural y desarrollo mantiene roles igual lo mismo. Este es el último caso de la señora Esther, que aquí vemos, ella prácticamente da soporte aquí, ¿no? Si hablamos de una generación, ella ha tenido 3 esposos, pero separados con todos. Entonces, y ella da al soporte a esta familia, ¿no? Que por si acaso es una familia nuclear que tiene un hijo. Entonces, eh, al ser separada, este caso es como más o menos la anticipaba, ella viene a vivir con esta familia. Entonces, es como que al ir a la familia, claro, tiene jerarquía de mamá, pero sin embargo ellos ya estructuraron
roles, reglas, funciones bien estructurados. Entonces la mamá es como que no viene a competir con Rosemary, no viene bajo el soporte de familias que le están dando, entonces ella es como que viene y se somete. Entonces, aquí a diferencia de otros casos, es como que la abuela es matriarcal y no se somete tanto, pero simplemente por el tema cultural, ella asume el rol de madre, de protectora, de cuidadora, porque los otros no están cumpliendo su rol. Entonces, y por más que estén presentes, ellas siguen cumpliendo su rol de supuesta madre. Entonces, en este caso es el único que no se ve tan así, porque ella viene a colaborar y le asume el rol, ¿no? de abuelo, que tiene que cumplir y que ayudar a los hijos y todo, ¿no? Porque los dos trabajan. Y de tamaño mediana, 3 generaciones, extendida, integrada por los nietos, con presencia de los padres, hijos adultos, nietos en edad escolar, jerarquía matriarcal, límites igual, en este caso al inicio eran difusos, que se fueron aclarando una vez que ella, el hijo en este caso, le iba poniendo las líneas, ¿no? De que esto funcionaba de esta manera, porque ellos lo habían planeado así, y se fue ajustando. Entonces, esto va por las dificultades que al inicio tenían, y que la parte del desarrollo, porque claro, esa familia de la abuela, pues no ha tenido un ciclo evolutivo y ha tenido crisis de desarrollo. Y este criterio también se mantiene. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Esto es un análisis comparativo de los 9 casos. Si vemos acá, esto pasa con las madres, con las abuelas solteras. En el caso de las abuelas solteras, claro, si son 5, acá vemos 5 casos son solteras y 4 casos viudas. Entonces no vemos acá problemas de abuelas esclavas que sean esposas que tengan un matrimonio, ¿no? Que esté sólido y que deje al marido por ir a ser esclava de los nietos o de los hijos. No se da, no se ha dado al menos en el análisis, ¿no? Ahora, también hemos hecho, porque les mostraba que hay instrumentos que hemos aplicado, son 9 casos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los puntajes, porque yo le hablaba de puntajes, que habían puntajes que eran generales y otros que eran por dimensión, pero cuando vemos un criterio para analizar, por ejemplo, cómo es la cohesión promedio de los 9 casos, el máximo es 10. Entonces se podría decir que esta cohesión, la aglutinación que se da dentro de la dinámica familiar, se puede decir que está por encima de la media. O sea, de 10, hablamos, tienen un 7. Entonces, pero aquí, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué es difícil diagnosticar, ponía yo? Porque el chip de la señora tiene normalizado el hecho de que ella tiene que asumir ese rol. Y no importa el estrato social, ellas lo tienen aquí grabado porque viene de una generación anterior. Si ustedes han visto, ellas normalmente está acá, son madres solteras. Esto vi en otro estudio que era sobre familias con esquizofrenia, y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en estas familias esquizofrénicas, normalmente anulan al padre. O sea, son padres que son procreadores y padres que desde lejos le dan, qué sé yo, el soporte económico nada más, pero no asumen un rol activo, ellas lo manejan todo. Entonces, aquí es otra diferencia, ¿no? Porque realmente acá vemos que la cohesión está por encima,
pero es más de una percepción de ella, porque el diagnóstico viene de ella. La armonía igual está por encima de la media. La comunicación está por, se puede decir, casi a la mitad, digamos, ¿no? Aquí la adaptabilidad está un 8, 10. La afectividad igual. Entonces, pero si ustedes analizan los datos ya comparando el FFSIL, MOS, eh, el análisis del genograma, el análisis interpretativo comunicacional, y cuando compara los datos con los que hay, no son tan reales los puntajes. Entonces, por la normalidad de la percepción de ese error. Entonces, cuando ustedes lo confrontan, como que no la creen, ¿sí? O sea, que les cuesta a ella, porque es como que viene siendo cultural y normalmente dentro del patrón transgeneracional también se ha visto. Ahora, si ya vemos por cuál problema tiene acá, por ejemplo, aquí, 3/10, hay problema en cohesión en la familia 2. Aquí estamos con 4 en el tema del rol, también hay problema en la familia aquí igual, pero esto hablamos de la percepción de la abuela, ¿no? Entonces, bien, continúo, disculpen la interrupción. Cuando hablamos de estas cohesiones y los puntajes bajos, es como que la creencia de la señora, de la abuela esclava, lo percibe. Y estas dimensiones de cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad son criterios que lo manejamos para que nos demos cuenta dónde. Ellas se quejan mucho con el tema afectivo, por ejemplo. ¿Ya? Hay algunas que en el caso creen que no le devuelven la misma reciprocidad que ella da. Hay otras que sí se sienten bien solo dando. La reciprocidad no le importa, sino que ellas cumplen, y el que no cumplen lo hace sentir mal. Entonces, este es el otro instrumento. Aquí, si se fijan, el apoyo emocional e informacional tiene un promedio de 20, instrumental de 11, interacción social positiva de 11. Entonces aquí el puntaje global es de 52, está menos de 60, que debería ser lo adecuado. Entonces aquí se puede ver algo más real del problema, ¿ya? Ahora, el perfil que hemos encontrado, la que vamos dibujando, dentro de lo que hemos diagnosticado y relacionado a lo que la lectura, la literatura, los otros estudios también nos dan, las enfermedades asociadas al natural envejecimiento limitan la capacidad física y emocional de la paciente. Traumatismo emocional, la enfermedad grave o fallecimiento de un ser querido, como en este caso de las abuelas que han perdido al esposo, han tenido que ir a vivir con los hijos, o los hijos han tenido que ir a vivir con ella, normalmente se dan, ¿no? La separación conyugal propia de un hijo y que ella lo ha tenido que albergar o ella le ha tenido que dar soporte, como vimos en un caso, donde ellos se separaron, pero la abuela le dijo, no voy a vivir contigo, pero te doy soporte mientras no estés, y cuando vuelvas tú lo asumes. El deterioro económico, entonces ya no puede pagarse los gastos y es por eso que va a la casa de la hija o los hijos van a apoyar a la casa de la mamá, entonces para tener un soporte económico, ¿no? La ausencia o pérdida de ayudas domésticas, en este caso el tema económico que se da en Bolivia, también influye mucho. O sea, que no tengan la capacidad de poder contratar a una persona que ayude con la crianza de los hijos y que pueda asumir la abuela de forma colaborativa, lo hacen. Entonces, también realizar trabajo o actividad extra hogareño y liberarse de las obligaciones de ama de casa. Es decir, que cuando los padres biológicos llegan, viven con ella,
ellos vienen y descansan, han ido a trabajar, vienen, descansan, pero la abuela, después de cuidar a los hijos, sigue atendiendo incluso a los hijos. Entonces esa situación también se da. Acumulación de obligaciones. Entonces ella hace las suyas y tiene que hacer la de los hijos e incluso a veces de los nietos. En este caso, también se habla de que se encontró personas ancianas, niños o enfermos que estén a cargo, ¿no? Porque ¿quién va a cuidar? Ella lo tiene que cuidar. Los hijos que tras independizarse vuelven al hogar materno acompañados de parejas o de niños. Eso también es común. Los hijos que tras independizarse, ya lo mencioné, la familia numerosa, hemos visto familias grandes, que son arriba de 9 miembros, donde han configurado la abuela, los nietos de un lado, los hijos biológicos de otro y así. Entonces, la abuela no dice nada de que no, acepta más y no renuncia. ¿Ya? Esto normalmente se da. Simultáneamente, su fortaleza se ve deteriorada porque la verdad que son abuelas ya que están entre 60, 70 y hemos visto hasta 80 años. Llega un momento en que se produce un desequilibrio entre lo que puede hacer y lo que ella quiere hacer. Los hijos creen ver todavía fortaleza donde solo queda voluntad, ocultación del agotamiento, porque ella no lo muestra. Pero ya la parte emocional y la parte física sí lo muestra. No sabe cómo decir que necesita un descanso o más tiempo para sí mismo. Ahora, se debe trabajar mucho en la prevención. Entonces, aquí tenemos como plan desarrollar una conciencia familiar y social que genere acciones preventivas, aumentar las ayudas sociales a la familia. También, cuando se llega a la edad en que se puede ser abuelo o abuela, ya se ha vivido una vida laboral muy extensa. Se ha formado una familia y criado y educado a los hijos. Entonces ya no le compete hacerlo de nuevo, ¿no? De otra manera y de no imponerse ni dejar que nadie le imponga responsabilidades ajenas, porque dejar de hacer el rol es imponer. Hay que darse cuenta de que los abuelos deben hacer el papel de abuelo, es decir, pasear, jugar con los nietos, enseñar a través de sus experiencias vitales, dar cariño, echar una mano en situaciones puntuales, pero nada más. La intervención sistémica, para poder obtener una notable mejoría en la familia, se debería dar solución al excesivo estrés familiar. Es crucial tener la ayuda de la familia y de todo el entorno, hablamos de la red de apoyo incluso, ya que no son los propios familiares quienes podrían descargar el exceso de trabajo del paciente, aunque sin mermar la autonomía. Entonces, la OMS aquí también nos ayuda y nos dice que también destacan la importancia de brindar apoyo y recursos a los cuidadores informales, que en este caso asocian a las abuelas, y incluidas las abuelas que cuidan los nietos para ayudar a enfrentar los desafíos emocionales y físicos asociados con esta responsabilidad. Y el abordaje sistémico insiste en que hay que lograr los siguientes objetivos. Hay que liberar a la abuela de esa sobrecarga. Buscar el equilibrio entre sus capacidades y responsabilidades, reconocer las funciones, cariño y la comprensión familiar, también reconocer sus limitaciones físicas y emocionales. El modelo muestra su intervención en pautas relacionales de cambio estructural del sistema y la intervención de tercer orden, porque lo que se hace, por ejemplo, el caso de la abuela esclava es algo como patológico, como que le cortan todos los vínculos relacionales de la red de apoyo, porque ella tenía amigos, tenía contacto, vínculo con otras instituciones, personas, etcétera, pero lo dejan de tener porque tienen que asumir un rol de mamá. Entonces, también se debe conectar, porque familia no solamente van a ser los hijos, los nietos, sino que también pueden ser instituciones, personas de afuera, entonces que lo pueden sostener mucho mejor, ¿no?
Como conclusión, esto tiene una función más diagnóstica, el sistema familiar dinámico, el diagnóstico funcional y disfuncional temporal. O sea, esto del diagnóstico, por ejemplo, si lo sacamos de acá, volvemos a hacer el genograma, lo podemos evaluar, ya realmente no es lo mismo, ¿no? Porque es igual que la personalidad, que no se queda dinámica, o que no se queda estática, perdón, sino que es bastante dinámica, fluctuante, no se mantiene en el tiempo. Cada ingreso de un miembro, una salida, hablamos de una crisis, y normalmente también se da. O sea que la evaluación hay que hacerla para poder aportar, apoyar y lograr justamente que esta familia pueda afrontar estos problemas que no solamente lo tiene la abuela, sino que de alguna manera incide en el hijo, en el nieto y en todos los que componen el sistema familiar. Entonces, es importante que lo hagamos, que le brindemos recursos de afrontamiento, de que hagamos que esto funcione realmente. La idea principal es que la característica del abuelo debe ser de esta manera: aportar al bienestar a la familia desde su rol de una manera para sí mismo y quienes lo rodean. La otra característica del abuelo feliz: ayuda a los hijos y familiares en función de su capacidad física y emocional. No tiene responsabilidades directas con sus nietos de forma sistemática y tiene la libertad para decidir qué hacer con sus hijos. Entonces, es eso lo que hay que lograr dentro del trabajo en sí con este sistema familiar donde hay una abuela esclava. Estas son algunas bibliografías que se han revisado. La mayoría están enfocadas en los estudios de la abuela esclava y no tanto así del modelo sistémico, ¿no? Porque dentro del modelo sistémico tenemos más con otros términos. Hablamos de los tipos de familia, estructuras, las crisis, pero de la misma dinámica. Pero hemos citado los que son trabajados en este término de síndrome de abuela esclava. Bueno, muchísimas gracias. Le vuelvo a repetir, de Don Robles, está mi número de contacto y mi correo electrónico. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.